Diputado, gracias por charlar con nosotros. Redu 43, ¿cómo anda? Bueno, buenas tardes a ustedes y a todos los que nos vean. ¿Cómo está la legislatura en este tiempo, pensando en las cuestiones sanitarias y por otro lado en los temas gremiales también, ¿no? Bueno, sí, la verdad que esta semana que teníamos previsto sesiones ordinarias para el martes y jueves, lamentablemente no se pudieron hacer por los dos motivos que usted menciona. El primero es que había un conflicto gremial con los trabajadores por el atraso salarial, cuestión que es absolutamente lógica desde la mirada de los trabajadores, y a esto se le suma también que ya había una alta contagiedad en los casos en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Muchos diputados y colaboradores de diputados son de esas dos ciudades, así que se tomó la decisión el fin de semana anterior de suspender las actividades legislativas, las sesiones particularmente esta semana, y bueno, y ahora nos hemos enterado además de que el propio vicegobernador y presidente de la legislatura ha dado el examen positivo. Hay varios casos en la legislatura, hay un trabajador de la legislatura que también es un caso positivo y hay varios en investigación. Así que la verdad que es preocupado por esta situación y lógicamente ha impedido que esta semana se haga una tarea normal. De seguir esta situación, digo, se piensa, como en algún momento se había hablado, se había barajado la posibilidad de hacer los encuentros, las sesiones de manera virtual. Sí, sí, de hecho nosotros fue nuestro bloque el que presentó el proyecto para las sesiones virtuales. Si bien al principio no había mucho convencimiento del resto de los diputados, luego se aprobó y se aprobó en forma unánime. Esto podría resolverse, creo, de esta manera en las próximas semanas, en la medida igualmente que se destrabe el conflicto salarial, porque pese a ser o a tener la posibilidad de las sesiones virtuales, está previsto que se haga con trabajadores, por ejemplo los taquígrafos, algún personal de la Secretaría de Enlace que necesariamente debe trabajar, igualmente las comisiones. Así que bueno, esto es una posibilidad. Yo creo que nos encaminamos hacia realizar al menos un par de sesiones virtuales en las próximas semanas. Dejando de lado la cuestión sanitaria, preocupa y mucho por la situación de la provincia, este parate que se da en la legislatura. Usted no soslayaba el hecho de que no están percibiendo sus saberes la mayoría de los empleados legislativos, pero esto implica que ustedes no puedan trabajar, digamos, no puedan estar en el recinto. Esto no está sucediendo en otras legislaturas en las provincias argentinas. Esto lo hemos marcado reiteradas veces, creo que los diputados de los tres bloques, más allá del reclamo que hacen los trabajadores y su representación sindical, nosotros hemos manifestado muchas veces que igualmente los diputados debiéramos poder sesionar, llevar adelante las tareas mínimas como es el trabajo de comisiones. Esto lamentablemente no se puede hacer porque no hay un diálogo lo suficientemente bueno para poder acordar con el gremio estas cosas. Lo habíamos acordado durante algunas semanas, pero lamentablemente esto hoy se ha cortado. Nosotros interpretamos que los diputados tenemos la obligación de sesionar. Los trabajadores más importantes por allí también debieran hacerlo, de la misma manera que lo hacen los trabajadores de salud, los trabajadores de seguridad, que tampoco perciben sus salarios en tiempo y forma. En muchos casos tienen menores ingresos incluso que los trabajadores legislativos, igualmente prestan sus funciones. Por eso entendíamos que la legislatura debiera igualmente estar trabajando, cuestión que no se ha podido acordar lamentablemente. Uno de los temas que impulsó el Ejecutivo fue la reestructuración de la deuda. ¿Piensa que alcanza para tener un poco de aire en el corto plazo, de acá a fin de año, en las arcas provinciales, como para ir tratando de volver a la normalidad con el pago de sueldos, el funcionamiento del Estado? No, no, de ninguna manera. De hecho, lo expresamos previamente a la aprobación de esta ley, que nosotros hemos acompañado, porque entendemos que sí es un alivio para las arcas provinciales, pero de ninguna manera esto soluciona el enorme déficit que tiene de manera mensual la provincia. Si se logra un acuerdo con los bonistas, la provincia dejaría de gastar, por decirlo de alguna manera, o de pagar alrededor de 1.000 millones de pesos por mes. El déficit mensual es de más de 2.500 millones de pesos si incluimos, además de lo salarial, las inversiones y los gastos que debieran hacerse en materia de servicios en el interior provincial, de equipamiento de la policía, de equipamiento de infraestructura hospitalaria. Es decir, estamos mucho más allá de los 2.500 millones de ese déficit mensual. Por lo tanto, entendemos que esto ayuda o ayudaría en caso de que se concrete esta reestructuración de deuda, pero como mínimo hacen falta dos cuestiones más. Por un lado, una ayuda del gobierno nacional que nos facilite a la provincia del Chubut poner al día los sueldos, cumplir o pagar el déficit que va a tener el año 2020, que nosotros lo hemos calculado en 30.000 millones de pesos.
Por eso el diputado nacional Gustavo Mena ha presentado un proyecto para que se subsidie a la provincia con 30.000 millones de pesos y que eso sirva por lo menos para equilibrar las cuentas de este año. Y la tercera variable que hay que mirar es achicar o al menos congelar el gasto público mensual. Hemos visto cómo el gobierno, pese a no poder cumplir los compromisos que venía trayendo desde el punto de vista salarial, fue incrementando los salarios este mes aplicando las cláusulas gatillo que se habían comprometido en el año 2019. Y esto hace que hoy la masa salarial seguramente esté en el orden de los 5.400 millones de pesos e incluso con alguna deuda todavía de arrastre. Bueno, esto es inviable. Nosotros le pedimos al ministro de Economía y al equipo económico que intentaran no seguir aumentando el gasto mensual, pero esto lamentablemente no ha sucedido y esto es una responsabilidad clara del Poder Ejecutivo, no seguir incrementando los cargos políticos, no seguir aplicando cláusulas gatillo que no puede pagar, porque mes a mes lo que hace es estar peor. ¿Y el tope salarial? El tope salarial es una cuestión que se analizó, creo que más por los medios que en otro ámbito. Nunca llegó a la legislatura un proyecto del Poder Ejecutivo sobre este tema. Yo creo que es una cuestión, y lo he dicho públicamente, que se debe analizar, que en la provincia tenemos trabajadores que ganan 40.000 pesos, pero también tenemos trabajadores que ganan 400.000 pesos. De hecho, mire, ahí ha surgido una información hace unos minutos de que el gobierno ha pagado a una funcionaria o una empleada del Poder Judicial que reclamó a través de una medida judicial, de una acción judicial, el pago de los 3 meses de sueldo, junio, julio, agosto y el medio aguinaldo. Bueno, eso le implicó 1,5 millones de pesos a la provincia de gasto en un solo trabajador. Entonces estamos hablando de que hay una enorme disparidad entre los que menos ganan y los que más ganan, y que la provincia debiera avanzar al menos como una medida de emergencia y a término con alguna reducción de esos salarios más altos. Diputado, en la legislatura también hay ingresos que asustan o que llaman la atención, que irritan a la comunidad. Sí, lo hemos dicho en más de una oportunidad, en la legislatura los trabajadores perciben sus salarios en los rangos 3 y 4, hay una enorme diferencia con otros trabajadores. Esta fue una de las cuestiones que nosotros hemos puesto siempre sobre la discusión, y cuando hablamos de discutir si el gobierno avanza en una discusión del tope salarial, nosotros creemos que deben estar absolutamente todos los trabajadores incluidos, que de ninguna manera se puede avanzar con trabajadores de un sector del Estado y no de otros. Esta es una medida que alcance absolutamente a todos los cargos políticos, planta permanente, de los 3 poderes del Estado. Manuel, ¿cómo ve el gobierno de Arcioni? Bueno, el gobierno está muy desgastado, esto no hay ninguna duda. Mire, nosotros tenemos una relación bastante estrecha con muchos ministros porque nos toca transmitirles los reclamos que nos hacen en muchos puntos de la provincia, sobre todo en el interior provincial, donde hay muchísimos problemas desde el punto de vista de los servicios básicos que les mencionaba antes, que se les corta la luz, que están 2 o 3 días sin servicio, que con eso también se les corta el agua. Así que tenemos bastante relación con el ministro de Infraestructura, con el ministro de Economía, con el ministro de Gobierno, con varios de los funcionarios de la primera línea del gobierno. Y lo que vemos es, en primer lugar, que han sufrido un desgaste muy importante en los últimos meses. Creo que el atraso salarial de los empleados públicos es obviamente lo que más pesa en el desgaste del gobierno. Creo que no había un proyecto político, un proyecto económico, un plan de gobierno cuando se presentaron a las elecciones del año pasado, y eso se demostró cuando, a pocos días de asumir, ya comenzaron las diferencias dentro del oficialismo, ¿sí? Entre aquellos que responden en forma más lineal al gobernador y aquellos que responden al vicegobernador Sastre o al intendente Maderna, que son diputados y que claramente representan cosas distintas. Bueno, esto es una consecuencia de no haber tenido un plan de gobierno cuando se presentaron a las elecciones, y hoy todos los chubutenses estamos pagando las consecuencias de un gobierno que no tiene un plan para llevar adelante. ¿Cómo lo ve a Turiñán? Javier es una figura con mucha experiencia política. Yo tuve la oportunidad de conversar con él antes de que aceptara este cargo que le había ofrecido el gobernador de ser secretario general de la gobernación. Creo que con esa experiencia no le va a alcanzar para encauzar la relación política con la legislatura, con los intendentes, porque acá tenemos un problema muy importante que es económico, y en la medida que no se resuelva esto, es muy difícil que solamente con diálogo se pueda resolver. Sí, es cierto que la presencia de Turiñán es un aporte al gobierno, creo que es un aporte al diálogo político, que es un aporte a la búsqueda de consensos, pero por ahora no está alcanzando. En tiempos de pandemia, ningún político habla en público sobre las elecciones del año que viene, pero todos están pensando en posibles potenciales candidaturas. ¿El radicalismo seguirá con el PRO? ¿Seguirá esa alianza en el territorio chubutense?
De este tema hablamos con Manuel Pagliaroni, el diputado de la bancada de Juntos por el Cambio. Hablemos un poco del radicalismo, de Juntos por el Cambio, porque yo le voy a hacer una pregunta, usted me va a decir que no están pensando en candidaturas para el año que viene. No lo va a decir, pero lo están pensando. Escuchamos a Mario Cimadevilla en los últimos tiempos, que ha vuelto a hablar en los medios de comunicación, en la zona, planteando cierto liderazgo del radicalismo que se ve desdibujado en la provincia por este paraguas del acuerdo con el PRO, Cambiemos o Juntos por el Cambio. ¿Cómo va la sociedad en la provincia del Chubut con la gente del PRO? Bueno, en primer lugar, yo creo que ha habido desde una mirada distinta que hubo en el radicalismo hace 5 o 6 años, creo que a partir del 2015, cuando se conformó Juntos por el Cambio, y que precisamente hoy uno de los que lo critica fue el principal impulsor, que es quien usted nombraba, el ex senador Cimadevilla, creo que desde allí quienes hemos tenido alguna responsabilidad en la conducción partidaria y en la conducción también desde la legislatura, representando los intereses del radicalismo y de Juntos por el Cambio, creo que se ha logrado crecer políticamente, tener una mayor representación. Hasta el 2015 el radicalismo tenía una sola gestión municipal, que era la gestión de Radatili, que creo que ha sido un buen ejemplo a seguir por muchos otros correligionarios del resto de la provincia. Hoy, Juntos por el Cambio tiene 10 representaciones municipales, entre comunas y municipalidades. Creo que este crecimiento tiene que ver con haber trabajado en forma conjunta con el PRO y con otros espacios políticos, algunos con representación formal y otros no. Por ejemplo, la coalición cívica no tiene la personalidad jurídica o política al día, pero sin embargo están trabajando dentro de este espacio, y creo que eso ha sido bueno. Creo que es mucho mejor sumar voluntades, representar a un sector de la sociedad que nos ve como Juntos por el Cambio, que más allá de, por así, el corazoncito que cada uno tiene, yo soy radical, milito desde los 15 años en el radicalismo, estaba en la escuela secundaria cuando comencé a militar en el partido, pero creo que hoy la sociedad nos ve a todos como una sola cosa, que Juntos por el Cambio debe seguir trabajando juntos. Entendemos que sería ser funcional al kirchnerismo, ir separados a una elección general. Por eso aquellos que pretenden ir solamente como radicalismo y dejar librado su suerte al PRO y a otras fuerzas políticas, creo que lo que hacen es serle funcional al kirchnerismo, porque ir divididos indudablemente nos va a hacer sacar menos votos y probablemente perder representaciones. Hoy creo que el radicalismo y Juntos por el Cambio están en posibilidades de obtener 2 senadurías el próximo año, porque el gobierno nacional lo vemos que está desgastado, el gobierno provincial también lo está, así que yo creo que tenemos muchísimas posibilidades de obtener un triunfo en el 2021 y con eso también mantener la banca de diputado nacional que ponemos en riesgo. Pero el crecimiento de nuestro espacio el próximo año realmente yo lo veo como una posibilidad cierta por los datos de hoy. Se lo he confiado. Sí, claramente. Nosotros tenemos, mire, el próximo año no nos cabe duda que va a haber 2 frentes electorales en disputa. Entiendo yo que el partido político, el frente electoral del gobierno provincial no se va a presentar, lo veo con muy pocas posibilidades de presentarse, y frente a eso va a estar Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Y creo que el gobierno nacional va a pagar las consecuencias de esta pandemia, de cómo ha llevado adelante esta situación, 6 meses en los cuales hay una profunda crisis económica en el país. Creo que esto va a durar mucho tiempo, o al menos un tiempo prolongado, y la gente va a mirar una alternativa que le presente una propuesta superadora. Y creo que en ese lugar va a estar Juntos por el Cambio.